Bueno, buenos días a todos nuevamente. Bueno, hoy entonces vamos a tratar el cultivo y el manejo de crisantemo, que viene a ser la tercera de las flores de corte que estuvimos mencionando, que íbamos a ver en detalle. Y bueno, y de pronto hacer alguna referencia o comparación en alguna de las cuestiones que vayamos tratando. En el caso de crisantemo, que pertenece a las familias asteráceas, los cultivares actuales que están en producción corresponden a los híbridos de Dendranthema por grandiflorum. Tiene origen en China. Ese origen asiático lo vincula también con que es la flor nacional de Japón. Y en Europa recién se comienza el mejoramiento en el siglo XVIII. Pero bueno, hoy ocupa un lugar importante por varias razones que lo hacen, eh, digamos, destacar en relación a otras especies florícolas. Si vamos a la producción en el mundo, vemos que históricamente los países que se han destacado en cuanto a la producción de crisantemo han sido los Países Bajos, Gran Bretaña y Francia. Pero ya cuando vimos floricultura hace 2 o 3 clases atrás, lo que vimos también fue que había habido en los últimos tiempos y continuaba un desarrollo sostenido de otros países. Mencionamos en general en países del hemisferio sur, pero en América y en África, no sé si se acuerdan. Y en América se destacaba el lugar que ocupaba Colombia. Bueno, vemos que en términos de crisantemo podemos señalar a Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, México y Chile. Pero si ven, Colombia está resaltado, ¿por qué? Porque forma parte del desarrollo de esos países que nombramos, como que tiene ventajas comparativas para la producción de flores de corte en general. Y ya vamos a ver que de crisantemo en particular también. En crisantemo existe una gran demanda porque, como vamos a ver, hay por un lado un surtido de variedades que se actualizan año a año y que se ponen a disposición para la producción en forma muy notable. Y también esto responde a que la propia flor en sí ofrece diversas formas y diversos colores que la hagan muy versátil para la ornamentación en distintas situaciones, en distintas presentaciones. Entonces eso gana lugares, digamos, en el mercado y por lo tanto tracciona hacia la producción. Cuando, cuando hablamos en la clase que les decía, habíamos hablado de que había 4 países, 2 de Sudamérica y 2 de África, que se destacaban en la producción de flores de corte, ¿no? No sé si se acuerdan, se llamaban el grupo de los 4 o los 4 del Ecuador. Del Ecuador porque compartían una ubicación en cuanto a latitud cercana al Ecuador. Ellas eran Colombia-Ecuador en América y Kenia-Etiopía en África. Bueno, de esos 4 países, en realidad los países africanos, si bien producen otras flores, se destacan o se especializan más en la producción de rosa. En cambio, en lo que es Sudamérica, bueno, debemos destacar que la mejor rosa que hay en el mundo corresponde a Ecuador, ¿no? Pero no quita que los demás países también tengan una producción muy importante. ¿Y Colombia? ¿Qué pasa con Colombia? Colombia es un país que tiene una ventaja y es la gran diversificación. Tiene una gran diversificación, pero asimismo se destaca poderosamente en algunas producciones, como es el caso de crisantemo también. Colombia es el primer país productor y exportador de crisantemos hacia Estados Unidos. Se puede decir que el 90% de los crisantemos que llegan a Estados Unidos
provienen de Colombia. También exporta a Alemania y al Reino Unido. El área de cultivo, eso va variando, pero más o menos no es menor, digamos. Acá hay un dato de Azocolflores, que es la Asociación Colombiana de Productores de Flores, que asigna un área de cultivo de 600 hectáreas, y esto, digamos, va subiendo, no va para atrás, digamos. O sea que representa un valor de cerca de un 12% del área total de flores. Vuelvo a reiterar, Colombia tiene como característica la gran diversificación, cosa que no se presenta en todos los países. Por ejemplo, en el 2018, las ventas de Estados Unidos representaron un valor superior a los 196 millones de dólares y más de 172 millones al Reino Unido. Yo no sé si recuerdan, creo haberlo mencionado, que además de la diversificación, Colombia en el último tiempo incursionó, y yo diría que ya a esta altura consolidó lo que es la posibilidad del transporte marítimo para flores de corte. Y esto es un escalón muy importante, porque por su posición estratégica geográfica era fácil llegar por flete aéreo a Miami, pero digamos, más difícil acceder a otros destinos más lejanos. Bueno, esto, como les decía, se ha ido consolidando. Y ahí también hay algunas cuestiones interesantes a destacar. Si vemos el mapa de Colombia, Bogotá es digamos, un punto donde se destaca la producción florícola, y yo diría que también se destaca la diversidad. Pero en los últimos años, en lo que tiene que ver con la producción de crisantemo, Antioquia es donde se ha desarrollado mejor, yo diría, la cadena de crisantemo con vías a la exportación por vía marítima. Tiene salida al Mar Caribe, o sea, los dos, tanto Bogotá como Antioquia, con su capital, Medellín, de sus aeropuertos sale la flor para Estados Unidos. Pero, como les decía, en esta zona, que es el noroeste, se ha ajustado mejor la cadena. ¿Y por qué? En principio, si bien la producción es interesante en los dos lugares, en la sabana de Bogotá y más en el llano de Antioquia, en Antioquia la producción, el ciclo de crisantemo es un poco más corto. Y si bien esto está ligado a variedades, al material vegetal, no es menos cierto que Bogotá, por su altura, es un poco más fresco. Fíjense que tiene unos 14 grados y medio de temperaturas medias, o sea, es fresquito. En cambio, Antioquia, que no es tan alto, tiene una temperatura más cálida, digamos, y eso permite acortar un poquito el ciclo, y eso permite también alimentar una cadena que está muy bien desarrollada en términos de, por ejemplo, desde la cosecha de la flor hasta el galpón de empaque, con el tratamiento post cosecha incluido, hasta las cajas finales. En una hora y media ya están en 2-3 grados centígrados almacenados en esas cajas, que son bien compactadas y van a un contenedor, por supuesto con atmósfera controlada, con un balance de gases adecuado, optimizado. Entran más de 1.600 cajas por un contenedor, y eso les ha posibilitado un transporte a los 5 continentes en forma muy aceitada, con data logger que van adentro de los containers, de manera que el destinatario pueda ir viendo la situación de su mercadería antes de recibirla, la fiscalización en puertos, etcétera, etcétera. Esto es un paso adelante que ha dado Colombia en este sentido de la exportación, que me parece que es muy importante para destacar.
y lo ha hecho específicamente optimizando la cadena de crisantemo desde estos lugares. ¿Mm? Bueno, ¿dónde cultiva Y Colombia? sí, ¿Cómo? no, quería hacer una acotación, porque cuando nosotros dimos clavel, dimos que la zona era Cundinamarca, que es ahí la sabana de Bogotá, que es en la altura. Y cuando Sí. veamos ahora los requerimientos del crisantemo, los requerimientos térmicos, se explica un poco esta diferencia de por qué el crisantemo se ha desplazado más hacia la zona de Antioquia que Cundinamarca, que es más elevado con temperaturas más frescas. No, nada, eso. No, pero está bueno porque precisamente eso es muy importante destacar en clavel, o sea, que necesita, le viene bien temperaturas más frescas, ¿no? Entonces, es como que a medida que se van desarrollando las producciones, se van ajustando los ámbitos donde hay ventajas. Y además, una cosa que hay que destacar, que los colombianos también destacan, es que en esas zonas cada vez el valor de la tierra es más alto. Entonces se tiene que eficientar muchísimo la producción, porque no es como en los inicios donde una de las ventajas comparativas que tenían estos países era que el precio de la tierra era bajo, ahora cada vez es más alto. Bueno, eh, los cultivos en Colombia se pueden desarrollar en suelo, con un desarrollo del sistema de compostaje, de manera de poder ir incorporando compost al suelo, y esto es para todos los cultivos, o ha sido para todos los cultivos, pero a medida que ha transcurrido el tiempo, yo diría en los últimos 20 años, se da más el cultivo en sustrato. ¿Mm? Y en el cultivo en sustrato es muy importante la cáscara de arroz. Esa cáscara de arroz la lavan y la queman. Al principio fue un verdadero desastre porque todo el mundo se ponía a quemar la cáscara de arroz y era una contaminación ambiental muy marcada. De manera que después lo que se instaló fue que fueran los molinos, hay molinos especializados eh, que, que se dedicaran a la cáscara de arroz y que fueran ellos en determinados hornos los que quemaran esa cáscara, que se lava por los, digamos, y se quema por los residuos que puede haber de su procedencia, ya sea de herbicidas o de otras cuestiones. Pero este ha sido, a ver, hay que destacar, ya que hicimos una referencia a clavel. Colombia, a pesar de ser el país que hace muchísimos años es referente en el cultivo de clavel, eh, a pesar del problema de Fusarium, que el problema de Fusarium oxysporum es mundial, nunca usaron bromuro. Nunca usaron desinfección de suelo por medio de bromuro de metilo y yo diría que tampoco demasiado los otros desinfectantes de suelo. Ellos, en cambio, desarrollaron la técnica del compostaje como un mecanismo de mejoramiento de las condiciones bióticas del suelo en su lucha por patógenos. Eh, y también lo han hecho en otros problemas, inclusive de crisantemo. Ellos no, en crisantemo no tienen problema de fusarium, pero tienen problema de otro hongo, una especie de rhizoctonia que nosotros, gracias a Dios, no tenemos, que ha sido un problema para ellos y también lo han resuelto por medio del compostaje. Pero en los últimos 20 años, el cultivo en sustrato les ha dado, digamos, mejores resultados. Cultivos en el sustrato dispuesto ya sea en bolsones, ya sea en en mesadas sobrelevadas, y ahí se ha dado la producción de flor de corte en general y también de crisantemo en particular. Otra cosa, eh, fíjense ustedes, así nomás de lejos, estas son muestras de material vegetal, que ya son muy frecuentes, ¿no? Los productores tienen la posibilidad de acceder a muestras de las nuevas variedades, que como les decía,
año a año van apareciendo, y ahí entonces pueden elegir las variedades que desean y comprar el material inicial de esas variedades, que por supuesto están sujetas a royalties. Los breeders que abastecen el material vegetal en general son compañías holandesas, de las cuales los colombianos en parte quieren empezar o están en el camino de poder independizarse un poco, porque si no es una dependencia bastante importante. Fíjense lo que son. Bueno, esas muestras permiten una elección más precisa. Obviamente después vienen otras propiedades o condiciones de esos materiales que las propias empresas aportan como para saber cuándo utilizarlas, cómo manejarlas, cuáles son las técnicas más apropiadas. Otra cuestión que tiene que ver con la exportación y el comercio mundial. El crisantemo tiene un problema grave sanitario que se llama roya blanca, Buccinia oriana gen. Es una enfermedad destructiva que es específica del género Chrysanthemum, que es responsable, como figura ahí, responsable de importantes pérdidas económicas. Y entonces se establecen fuertes barreras cuarentenarias. Esto está en Japón, estas barreras, digamos, se presentan en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, en países de la Comunidad Económica Europea. Y hay protocolos estrictos legales de manejo integrado. A ver, ¿qué pasó? Hasta los años 90, Colombia estaba libre. Pongo el ejemplo de Colombia, podría poner el nuestro si quisiéramos exportar. En la Argentina lo tiene la roya blanca del crisantemo. El crisantemo tiene dos royas, una que se llama roya blanca y otra roya común. La común no es común, la más común es la roya blanca, digamos, para tenerlo más claro. Nosotros tenemos roya blanca del crisantemo desde hace mucho y tenemos que considerar que eso es así. Colombia decía que no tenía o no tenía hasta los años 90, y en los años 90 aparece presencia de roya blanca en Colombia. ¿Y qué es lo que ocurre cuando ocurre esto? El país de destino entonces establece barreras cuarentenarias que determinan una fiscalización muy cercana por parte del país de destino hacia el manejo y el manejo productivo de esa especie y digamos, la calidad sanitaria del material que se va a exportar. Entonces, hay delegaciones delegaciones sanitarias del país de destino presentes que fiscalizan este protocolo sanitario para garantizar que el material vegetal o las flores que salgan hacia determinado destino salgan libres de la enfermedad. Entonces hay protocolos legales de manejo integrado que incluyen la erradicación también. Y eso se empezó a dar a partir de los años 90, de manera que toda la exportación de crisantemo de Colombia está fiscalizada. Por lo tanto, por lo menos para todos esos lugares de destino que involucran a casi todo el mundo. Quiero decir, Estados Unidos, a ver, para dejar en claro esto y cerrarlo. ¿Estados Unidos no tiene roya blanca? Sí, en algunos estados, pero en otros no. Entonces, digamos, ellos tienen circunscriptas la presencia de la enfermedad en algunos estados con medidas para que no se difunda. Bueno, esta es la roya blanca, las pústulas blanquecinas que se encuentran en vez de la hoja en una etapa inicial y una etapa más desarrollada. Como ven, es bastante deteriora la calidad en forma marcada. También lo que se ve es que puede afectar distintos órganos de la planta y de la flor, de manera que esto es evidente, obviamente. Otra cosa es que estamos hablando de flor de corte de crisantemo, pero hay otro tipo de productos, como decíamos que es tan versátil esta especie, hay otro tipo de productos que es el crisantemo en maceta.
Cuando hablábamos de plantines en maceta, bueno, el crisantemo también se puede producir en maceta. Se ponen el material inicial en macetitas con un manejo para que dé a ver, se llene la maceta en forma compacta y pueda tener una floración homogénea, que de por sí, a ver, ¿por qué es interesante el crisantemo en maceta? Porque brinda flores en una macetita por un periodo más prolongado que lo que puede ser una flor en un florero. Entonces, compite bien con la flor de corte. Bueno, vamos a hablar un poco de la morfología. El crisantemo es una planta herbácea de hojas lobuladas, como pueden ver en esa fotito. Las hojas pueden tener distintas formas, pueden ser más o menos lobuladas, los bordes más o menos dentados. Una inflorescencia en un capítulo. Y el receptáculo de ese capítulo puede ser plano o puede ser más convexo. Acá empezamos con todas las variantes, ¿no? Y después también tiene diversidad en cuanto a flores. Tiene flores femeninas liguladas externas, ahora vamos a verlo en más detalle, y flores hermafroditas concéntricas centrales. A ver. Acá podemos ver, por un lado, las flores centrales, que vemos flores tubulares, que las centrales son inmaduras, ¿no? Y después las flores tubulares maduras. Y las flores liguladas. Las flores liguladas son precisamente aquellas que le van a dar el carácter vistoso a la flor de crisantemo. ¿Mm? Entonces, bueno, las inmaduras son aquellas, como vamos viendo, que no tienen a la aparición de órganos reproductivos. Las maduras, como vemos, son estas que con la aparición de órganos reproductivos, y luego tenemos las liguladas, con este detalle de los órganos particulares, que como les decía, esta lígula puede recurvarse, o sea, retorcerse hacia afuera, torcerse hacia afuera, puede permanecer, digamos, en un plano recto o puede incurvarse, o sea, esta lígula puede adoptar distintas posiciones. Y cuando adopta esas distintas posiciones, le da ese carácter variante en cuanto a la flor, a las características visuales de la flor. El capítulo, como decíamos, puede ser más o menos plano o puede ser más convexo. Y eso también da variabilidad visual a la flor. Entonces, vamos a ver, ya empezamos a ver algunos tipos de flores de crisantemo, como para ir visualizando esto que acabamos de describir, la variedad. Pero en crisantemo hay cuestiones, hay distintos tipos de clasificarlas, ¿no? Hay, según el número de flores por vara, es decir, de una planta voy a sacar distinto número de varas con flores, por así decir, ahora lo vamos a describir mejor. Según la inflorescencia, ¿cómo es la inflorescencia? Según lo que acabamos de ver, por las características de sus flores liguladas y del plano que adopta el receptáculo, por así decir, o según la respuesta a la temperatura, que ya lo vamos a ver en más detalle, por eso la paso de largo. Cuando decimos número de flores por vara, acá a la derecha vemos una foto que tiene flores más grandotas, capítulos más grandes, flores más grandotas. Eso es típico
de perdón, el crisantemo uniflora, pero de una sola flor por planta, una sola vara floral por planta. O sea, cada planta va a dar una vara con una flor. Esto hace comprensible que estas flores sean de este tamaño. El tamaño es bastante grande. Ahora, puede darse el caso que una planta tenga 2 o 3 varas florales. Entonces también se le llama uniflora, ojo. O sea, decimos que es estándar uniflora cuando la planta tiene una sola vara floral, o también es uniflora cuando la planta tiene 2 o 3 varas florales. Hoy por hoy, en Colombia, volvamos para atrás, lo más común son las plantas con 2 o 3 varas florales. O también puede ser tipo spray o multiflora. Lo que acá ven, que es otro tipo de flor de crisantemo, la flor simple o tipo margarita, esta corresponde a una vara floral y esta de este color más rosado, podríamos decir, corresponde a otra vara floral. Quiere decir que una misma vara floral presenta varias flores y una planta tiene varias varas florales con varias flores. Una planta, varias varas, varias flores. Esta, digamos, acá en la Argentina es muy apreciada porque prácticamente, si nosotros, por lo que se ve ahí nomás, ya podemos ver que con 1 o 2 varas ya armamos un ramo. Y si mezclamos colores o mezclamos tipos de flores, ya tenemos ramos. Entonces, también decíamos por tipo de inflorescencia. Esta es una simple, como veíamos recién, tipo margarita. Hay otras, tipo, esta es más parecida a una anémona. Esta es por semejanza, digamos. Es una nominación por semejanza con otro tipo, con otras flores. En este caso, la spider, fíjense ustedes, estas son las flores liguladas, las lígulas, mejor dicho. En este caso, las lígulas permanecen más horizontales en la tipo spider. Y en este caso las lígulas son recurvadas, o sea, van para arriba, se retuercen hacia arriba. Esta es tipo pompón. Y en tipo dalia son, digamos, si bien se recurvan un poco hacia la parte superior, no tanto como el tipo pompón, sino más rectos. Entonces, según la inflorescencia o según yo diría según la posición que adopten las lígulas, vamos a tener distintos tipos de flores por su aspecto. Y a esto le tenemos que sumar los colores. Entonces, fíjense ustedes que si se unen las características que adoptan las lígulas con los colores que pueden tener, tenemos una gran variabilidad de flores que determinan entonces lo que les decía hoy, que se hagan muestras. Y además de eso, porque año a año es innumerable la cantidad de variedades que salen al mercado. Entonces, ya vamos a ver, el productor puede hacer sus materiales, sí, los puede hacer, no presenta dificultad. Pero lo que es cierto es que al presentarse en el mercado año a año tanto número de variedades, entonces es como que el comprador demanda esos nuevos materiales y el productor se ve un poco obligado a estar actualizado, ¿no? Entonces de ahí la demanda de nuevos materiales vegetales en forma frecuente, si no todos los años, en periodos cortos, podríamos decir. Bueno, nuevamente, fíjense.
Bueno, y también decíamos que había una respuesta del material vegetal a la temperatura. La respuesta del material vegetal, yo agregaría a la floración. Entonces, vamos a ver que se agrupan las variedades de acuerdo a su comportamiento en relación a la temperatura en termoneutrales o termocero, llaman también algunos. La floración se ve favorecida por temperaturas que están entre los 10 y los 27 grados. Esto, como vamos a ver, es un rango bastante amplio que permite trabajar esas variedades, digamos, en gran parte del año. Depende del lugar geográfico donde nos encontremos, obviamente, pero da mayor elasticidad para la producción de crisantemo durante el año. La variedad termopositiva es aquella que requiere temperaturas superiores a 15 grados para poder florecer. Dicho de otra manera, hay una inhibición en temperaturas inferiores a 15 que no permite una floración favorable. Y las variedades termonegativas es cuando presentan una inhibición en temperaturas superiores a 15. Acá vemos los dos extremos. La termopositiva cuando demanda temperaturas superiores a 15 y las termonegativas cuando hay una inhibición de floración en temperaturas superiores a 15. Esto último ya habla de el inconveniente de intentar este tipo de variedades en lugares geográficos donde tengan temperaturas cálidas o en estaciones del año donde se superen estas temperaturas. Entonces, esta información de qué tipo de variedad es en relación a la respuesta del material vegetal a la temperatura es una información que el productor necesita al momento de adquirir su material vegetal en las muestras esas o en sus encargos a los breeders para comprar. Bien, pero hay algo central en el comportamiento de crisantemo que no se presenta en otras flores de corte, que es propia del crisantemo, que es el requerimiento fotoperiódico para la floración, o mejor dicho, el comportamiento que tiene la planta de acuerdo a las condiciones fotoperiódicas. Entonces, en el caso del crisantemo hay un rango que va de 13 a 14 horas y media de luz, que es el rango que va a determinar un diferente comportamiento por debajo de ese rango fotoperiódico y por encima. Así, por encima de 14 horas y media de luz, la planta va a permanecer o va a estar, digamos, en fase vegetativa. No va a florecer. Pero por debajo de 13, 14 horas y media de luz, decimos este rango porque también va a depender del material vegetal. Va a haber algunos que tengan un comportamiento más marcado que otros en términos de ese rango, ¿no? Bueno, en un día cuyo fotoperiodo, fotoperiodo sea inferior a 13 horas de luz, entonces ahí se va a inducir a la formación de órganos florales. Entonces, tendería a florecer en día corto, menor a 13, 14 horas y media de luz, y a vegetar, o sea, a crecer la planta solamente sin dar flores por encima de ese rango. Entonces, en la fase vegetativa, para resumir, sería día largo mayor a 14 horas de luz. Ahí hay producción de hojas, hay acumulación de fotoasimilados en los meristemas, lo cual determina continuar el crecimiento vegetativo.
En cambio, la fase reproductiva involucra condiciones de día corto, menores de 13 horas, hay un estímulo que se percibe en la hoja y las temperaturas, bueno, esto hay que aclararlo también, no es solo el día corto para que florezca, no es solo el día corto, es el día corto y son las temperaturas requeridas por el material vegetal que hacen que se induzca la formación de los órganos florales. Dicho de otra manera, nosotros podemos tener condiciones de día corto en condiciones otoño-invernales, pero si la temperatura no es la adecuada según ese requerimiento de los materiales que vimos recién, no va a florecer. O podemos tener el otro caso de las plantas que puedan cumplir o podamos hacer cumplir que tengan el fotoperíodo en condiciones estivales, pero si las temperaturas son demasiado altas y no son las requeridas por el material vegetal, tampoco va a florecer. Entonces tenemos que conjugar el fotoperíodo, la temperatura que requiere esa variedad. O sea que acá vemos un comportamiento del material vegetal. Cuando se habla de la vinculación del germoplasma con el ambiente, este es un ejemplo típico. O sea, ¿qué requiere el material vegetal y qué le aporta el ambiente? Y acá el ambiente es una conjunción de día corto con temperatura. A su vez, el cultivo requiere una temperatura óptima de 16-20 grados, un buen drenaje a nivel de la raíz. La raíz es una raíz superficial, es una especie sensible a la salinidad. Fíjense que requiere un pH de 5,2 a 6,5, o sea, está muy cercano, levemente ácido, por así decir, y una alta intensidad lumínica. Bueno, acá vamos a señalar algo que no está escrito, pero es importante destacar. Así como nosotros cuando analizamos rosa, dijimos que la rosa es un cultivo perenne, que puede estar, bueno, acá en Colombia se lo tiene 5 o 6 años, para que tengan una idea. Digo acá porque tenía el mapa recién, pero bueno. En Colombia se lo cultiva 5 o 6 años, pero más que nada por una situación comercial de vigencia de las variedades, ¿no? El clavel, habíamos señalado también que es una especie que se cultiva en general 2 años, se recomienda técnicamente, 2 años. Bueno, ¿qué pasa con el crisantemo? En el crisantemo tienen que pensar que se trata de una especie cuyo cultivo es de 3 a 4 meses. O sea, es muy corto. Se considera que puede haber 3, y en los papeles se dice 3 ciclos y medio. Si se puede lograr 3 ciclos, más que contento, ¿no? Pero digamos, puede haber varios ciclos en el año, perdón. Puede haber varios ciclos en el año, es cuestión de meses. Por eso es importante que ustedes hagan una relación entre los cultivos que van viendo, porque esa relación en términos de tiempo les va marcando otras cuestiones, como tienen que ver las labores culturales, por ejemplo. La urgencia o no de ciertas labores culturales. Y entonces, estamos hablando acá de un cultivo que en términos de 3-4 meses, depende de la variedad o depende de las condiciones que le demos, se va a iniciar y se va a terminar con una cosecha destructiva que se levanta todo y se vuelve a empezar. Estamos hablando de eso. Bueno, el material inicial, ¿cuál es? Esquejes. Son esquejes que se enraizan. Ahí vemos
la tarea de la obtención de un esqueje a partir de plantas madres. Fíjense, ya sabiendo el requerimiento de la especie, las plantas madres van a presentar un cultivo en un estado permanente de día largo, para que no se induzcan a floración. Diríamos que para plantas madres siempre el cultivo deberá estar por encima de las 15 horas de luz, para no correr el riesgo de que se induzca flor, porque el productor va a querer ese esqueje para desarrollar una planta que dé flores, no para un esquejito que se le florezca ahí nomás. Entonces, el cultivo de plantas madres es un cultivo que se va a llevar adelante en condiciones permanentes de día largo. Después vemos cómo se construye el día largo, pero siempre se va a tender a eso. Los esquejes van a ser terminales de 8 a 10 centímetros, y esos esquejes se pueden almacenar, sí, se pueden almacenar en frío, en cámara, en seco, digamos, o se pueden enraizar ahí nomás también, se pueden ir sacando y enraizando. Acá en la Argentina hay un sustrato que siempre se ha usado porque anda muy bien, que es el acerrín de salicáceas, o sea, de madera blanda. Anda muy bien. También, bueno, obviamente hay otros sustratos, perlita, anda bien, pero quiero decir que el acerrín de salicácea viene a ser un elemento o un material de sustrato bastante específico en términos de aquellos productores que tratan de enraizar los esquejes. Que es muy fácil, es una especie que no da, como decía anteriormente, no da problemas, o sea, se puede enraizar fácilmente. Si el productor no lo hace en forma constante, es más que nada para estar al día con las variedades. Bueno, entonces después se lleva adelante el cultivo. Estos son los esquejitos que, como ven acá, a la izquierda, para el enraizamiento, por ahí se los pone en algún, o sustancia enraizante, que no es necesario, yo diría, o en algún polvo de algún fungicida o algo, si se quiere protegerlos a nivel sanitario. Pero trabajando sustratos desinfectados no habría problema. Y por el otro lado se ven los esquejes ya enraizados, que es el material, ese es el material vegetal eh, listo para ser trasplantado. Bueno, acá se ve un cultivo ya desarrollado, ¿no? Pero se prepara el suelo. Acuérdense bien que se trata de un cultivo que va a estar corto tiempo, pero como tiene un sistema radicular superficial, se va a buscar que esa primera capa del perfil del suelo, o podríamos decir hasta los 20-30 centímetros, que sea suelto, bien drenado, y después se implantan los esquejes. Para implantar los esquejes se sigue la misma técnica que en clavel, que recuerden que se les hacía mención que no hay que enterrarlos, que el esqueje no se entierra. Bueno, acá tampoco se entierra, porque es muy fácil de que se pudra. No es que deba haber un patógeno muy agresivo o perjudicial, no. Digamos, los propios hongos, parásitos facultativos que puede haber en el suelo, una rhizoctonia, que es muy común que esté en el suelo, eh, puede atacar, pero simplemente porque esa parte, la parte del cuello del esqueje, es muy débil, es muy sensible. Entonces puede haber una pudrición en esa parte. Entonces, prácticamente se apoya sobre el suelo, se hace un riego muy aspersivo bajo, tenue, digamos, y la propia plantita ahí se va a anclar. Y si no se ancla en el primer intento, lo ayudamos otra vez, pero digamos que recuerden que en este caso es importante cómo se deposita el esqueje enraizado en el suelo. Después también hay despuntes, desbrotes, ya vamos a ver, y la estructura de conducción. Bueno, acá ya vemos plantitas que están
evolucionada. Los canteros para la implantación son canteros que más o menos alrededor de 1 metro, 80 centímetros, 1 metro, con una densidad, fíjense ustedes, que está mencionado, de 35 a 75 plantas por metro cuadrado. Oh, es bastante, una diferencia, quiero decir, bastante notable. ¿Y a qué responde? Ustedes se acuerdan que dijimos que había variedad o plantas, se podían cultivar plantas que tuvieran una sola vara con una flor, ¿no? O plantas que tuvieran 2 o 3 varas con flores, o plantas que tuvieran muchas varas con flores, hasta 4 o 5 varas con un número de flores cada una importante. Entonces el espacio que van a ocupar esas plantas no va a ser igual. Entonces, las que ocupen más espacio, o sea, las multifloras, las que tengan más ramas con flores y más flores, van a tener la menor densidad. Luego va a haber una intermedia que va a ocurrir con las estándar o unifloras que tengan 2 o 3 varas con flores. Y las que tengan mayor densidad van a ser las plantas que tengan una sola vara con una flor. Entonces, por eso la densidad es tan variable. Bueno, y después a pesar de que dura el cultivo 3 o 4 meses, la planta desarrolla rápido. La planta va a ganar altura rápidamente. Entonces se va a necesitar sostenerla. Y para sostener, así como en clavel veíamos varias mallas, porque el cultivo duraba 2 años, acá vamos a tener 2 mallas para poder sostener bien la planta. Aunque dure 3 o 4 meses, hay que sostenerla porque si no se cae. Y después va a venir el manejo post-plantación. Una vez que tengo plantado, aquí vemos los esquejes enraizados que ya han desarrollado algo, vemos la manguera de riego en forma próxima. Entonces, en post-plantación, o sea, el productor va a poder manejar con día largo la altura de la planta y con día corto la floración o la inducción floral. Y a su vez, el control de las temperaturas de acuerdo al requerimiento que tenga el material vegetal que esté cultivando. Bueno, acá se ven mallas. Ahora, esas mallas tienen que ir fijadas en los extremos con material portante, un material portante que los pueda sostener, porque, como se puede advertir, tenemos la altura de la planta, las varas florales, todo eso es peso. Entonces, las mallas esas van fijadas en los extremos por material portante en las cabeceras. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es entonces el fotoperiodo para la zona. O sea, no es lo mismo el cultivo de crisantemo en La Plata que en una zona cercana al Ecuador, donde en la zona cercana al Ecuador vamos a tener durante todo el año un balance de fotoperiodo muy, muy parejo, muy homogéneo. En cambio, fíjense ustedes que en la zona de La Plata vamos a tener el 21 de diciembre, el día más largo, con una longitud de día mayor a 14 horas de luz, y el más corto, el 21 de junio, ya estamos próximos a ese, con el día más corto. Entonces, bueno, ¿esto qué nos indica? Que según donde el productor se ubique en la época del año, se va a tener que ubicar en cuanto a la respuesta que va a tener de su cultivo. A ver, históricamente, los primeros productores de crisantemo que que empezaron con el cultivo de flores en el cinturón de acá de Buenos Aires, La Plata, muchos portugueses había, algunos españoles, pero sobre todo portugueses, hacían
un solo cultivo de crisantemo al año. Y lo hacían en lo que ellos llamaron, bueno, después se siguió llamando también, crisantemo natural. ¿Y qué era lo que hacían? En realidad lo que hacían era comenzarlo cuando el fotoperíodo, implantarlo, hablemos mejor, implantarlo cuando el fotoperíodo era más largo y darle tiempo a que esa planta tuviera las condiciones para ganar altura, y luego, entonces, sola la planta al reducirse el fotoperíodo, ay, me dio mi flechita, sola la planta al reducirse el fotoperíodo se inducía floración y florecía en el otoño. Ese era el esquema que seguía el productor en esta parte de la curva, diríamos, que obtenía el crisantemo en forma natural. ¿Natural qué significaba? Lo que el clima le brindaba para los requerimientos en esta zona. ¿Qué pasó? Después se vio que existía una tecnología en otras partes del mundo que se podía adoptar acá también, y era el manejo de la luz para poder simular determinadas condiciones y poder tener varios ciclos durante el año. ¿Mm? Es decir, ¿qué hacer cuando estamos implantando un cultivo en condiciones otoñales y no tenemos el largo del día necesario para que la planta gane en altura? ¿Cómo hacemos? ¿Mm? ¿Cómo hacemos para darle luz, para simular que el largo del día es mayor? O en el otro extremo, implantar un cultivo en condiciones primaverales, donde el largo del día sí nos da para que la planta crezca, pero no nos da para que la planta florezca. ¿Cómo hacer para simular noche de manera que pueda florecer? Y de eso se trató el desarrollo tecnológico del cultivo de crisantemo, para poder multiplicar los ciclos de cultivo durante el año. Se partió de eso, de lo que había, pero poder intervenir en el clima interno del invernadero, pero en este caso en dos aspectos, el fotoperíodo y también la temperatura, ojo. Siempre recuerden, no basta con el fotoperíodo para que florezca el crisantemo. Hay que acompañar con la temperatura adecuada. Entonces, decíamos, ¿cómo hacer entonces para, en condiciones otoño-invernales, cuando se implanta un cultivo, hacer que la planta crezca, si el día es corto? Entonces, lo que se hizo y lo que se hace es acompañar por iluminación. Iluminación, que ya van a ver ustedes en detalle, está en la guía, lo van a ver en el práctico, que es una iluminación que, si bien se comenzó haciendo pruebas, digamos, cuándo convenía iluminar, después se vio que convenía iluminar alrededor de la medianoche, porque hay un concepto que a lo mejor les permite acordarse de esto más fácilmente. Lo que se dice es que el crisantemo no es de día corto, es de noches largas para florecer. El crisantemo se dice que si uno quiere que no florezca, o sea, que crezca, no hay que dejarlo dormir 9 horas seguidas, hay que cortarle la noche. Entonces, de ahí viene el concepto, hago esta asociación tal vez para ubicarlos mejor, alrededor de la medianoche se ilumina. Y no es necesario iluminar muchas horas, sino que se hacen flashes de luz, de manera de cortar esa inducción de la noche, de la oscuridad para la floración. Y lo que tienen acá son varios esquemas, digamos, esto es más antiguo, eran lamparitas incandescentes, que se ponían hileras, líneas de lamparitas incandescentes, después se pasó a bajo consumo, hoy podríamos decir que están las LEDs que resuelven
el bajo consumo con una calidad de luz adecuada, que cumplen la misma función. Entonces, luz. ¿La luz para qué? Para cortar la duración de la noche que va a hacer que esa planta florezca. De esa manera se engaña a la planta, se la hace pensar, se la hace sentir, digamos, por el estímulo que reciben las hojas, se le hace sentir que continúa en día largo y la planta gana en altura. ¿Qué es lo que se desea? Porque en principio se desea que la planta gane en altura, después que florezca, pero que no florezca cuando es demasiado pequeño, ¿no? Bueno, ahora, en el otro extremo, ¿qué pasa cuando se requiere que la planta sí florezca? O sea, estamos en primavera, la planta crece sin problema, pero no va a florecer porque la noche es corta. Entonces, acá lo que se hace es oscurecer. Pero, cuidado, el término es oscurecer. Y para oscurecer no basta con una media sombra. Tiene que ser oscuridad total, similar a la noche. Entonces, lo que se requiere es de nylon negro. Acá ven ese nylon negro que se despliega en determinado momento para simular la noche. Esto se puede hacer a la tardecita, antes que caiga el sol, digamos, o se puede hacer a la mañana para prolongar la noche. En general, como esto ocurre en condiciones más bien estivales o primavero-estivales, y durante el día los invernaderos almacenan mucho calor, se suele recomendar el oscurecimiento a la mañana temprano, o sea, continuar el oscurecimiento acompañando a la noche y no a la tarde, porque esto, digamos, puede elevar demasiado la temperatura y ya sabemos entonces que si el oscurecimiento en este caso no está acompañado de una temperatura adecuada, no va a florecer. Entonces no tenemos la conjunción de los dos factores del clima que se necesitan. Bueno, y ahora viene cómo hacemos para definir que una planta sea uniflora con 2 o 3 varas, que sea uniflora con una sola vara, digamos, cómo se define eso? Si bien hay variedades que se prestan mejor para un tipo de este crisantemo, uniflores, unifloras o multifloras o spray, en rigor, el productor es un poco el artífice, el arquitecto, a través de las labores culturales. Entonces, a ver, ¿qué pasa si no se pinza la planta? Si no hay despunte, si yo la planta, el esquejito, planto el esqueje. Planto el esqueje y no pinzo. Perdón, se me fue. Planto el esqueje y no pinzo. Entonces, esa vara va a seguir creciendo y si yo hago un desbotonado en las axilas donde veo que sale un botoncito, si yo hago ese desbotonado y permito que la planta siga hasta darme una flor terminal, ahí voy a tener una planta uniflora con una sola vara por planta. ¿Se acuerdan de la flor grandota terminal? Ese es un caso de la uniflora o estándar. Si yo quiero, como se está estilando en otros países, y acá también, producir unifloras con 2 o 3 flores por vara, entonces, a los 14 días de haber implantado el esqueje, donde ya voy a tener un desarrollo determinado de yemas, pinzo, o sea, hago una poda apical, por así
por así decir, pinzo, el pinzamiento, el pinzado a mano, que veíamos en clavel y acá también. A ver, relacionen. En clavel el pinzado se hacía al mes más o menos, 28, 30 días. Pero pensemos que clavel es un cultivo que yo lo voy a tener 2 años. Tiene otro manejo del perfil de floración. Acá, a los 14 días, se va a pinzar la plantita. Es un cultivo corto. Pensemos entonces en las labores culturales que están más acotadas en el tiempo. Bien, cuando se hace el pinzamiento, entonces abajo del lugar de pinzado, normalmente voy a tener unas 4 o 6 yemas. De esas 4 o 6 yemas van a salir brotes. Si yo quiero tener 2 varas florales por planta, voy a eliminar los brotes que me sobren y voy a dejar 2 brotes desarrollar. Esos van a ser los 2 brotes que me van a dar 2 varas que yo voy a acompañar con un desbotonado para tener una sola flor terminal por cada vara. Si no me siguen, me van diciendo. Bueno, y eso va a haber que conducirlo, por eso las mallas, porque a medida que van creciendo esas ramas, va a haber que sostenerlas. Entonces, por eso las ramas que se pusieron. ¿Y el spray? ¿Cómo hacemos con el spray? Una Bueno, pregunta. sí, cómo no. Cuando dejas 2 brotes, ¿terminan quedando 2 flores por vara, o no? No, porque vos dejas 2 brotes. Cada brote va a crecer. Cada brote se va a transformar en una rama. Cada brote, por separado. Vos vas a tener un pie, que era el esqueje que implantaste. Al pinzarlo de los brotes que van a desarrollar, vos elegís 2. Y esos 2 brotes se convierten en 2 ramas. Ah, bien. Cada rama va a tender a crecer y te va a dar una flor terminal. Siempre que vos te ocupes de desbotonar los botoncitos que vayan apareciendo en las axilas de las hojas en la parte superior de la rama. Entonces, cada rama va a dar una flor terminal. ¿Está bien? ¿Se Sí, sí, sí. entiende? Sí, sí. Gracias. Bueno, en cambio, en el spray o multiflora, va a haber el primer pinzamiento igual. A los 14 días se pinza el extremo del esqueje enraizado, de la plantita, pues ya es una planta. Entonces, el primer pinzamiento se hace a los 14 días. Y después, a ver, van a salir los 4 o 6 brotes. Y ahí se va a elegir cuántas ramas quiero dejar en la planta. 3, 4. Hay que tener en cuenta que la planta pueda sostener esas ramas, ¿no? Pongámosle 3 o 4, el resto lo saco. Esas ramas van a desarrollar, igual que en el caso anterior, van a desarrollar. Cuando se vea que esas ramas que desarrollaron presentan ya un botoncito en el extremo, que en el otro caso lo dejábamos porque queríamos una flor. En este caso, cuando aparece el botoncito, se desbotona. Al desbotonar, desarrollan las flores que venían atrasadas, digamos, y se presenta el desarrollo de muchas flores. Digamos, se sacrifica el botoncito final por el desarrollo de los botones laterales que venían atrasados. A ver, ¿por qué digo desbotonar? Porque ustedes van a ver, y está bien, en algunos casos van a leer, hay que hacer un segundo pinzamiento a los 50 centímetros, hay que hacer el segundo pinzamiento a los 60 días. No, porque a veces lo más seguro es desbotonar. Ustedes pueden seguir esas reglas de los días
o de los centímetros que tiene la rama. Pero según las variedades, a lo mejor el crecimiento es diferente. Entonces, lo más seguro es cuando aparece el botón, ya, ¿qué dato tenemos? Cuando aparece el botón tenemos el dato de que esa rama ya entró en estado reproductivo. Ese es el dato que necesitamos. Ahí se desbotona y se forma entonces la floración de las multifloras. Con, en este caso, 2 pinzados. Uno a los 14 días y otro cuando aparezca el botoncito floral. Bueno, ¿y cuándo se cosecha? Se cosecha, esto siempre, tómenlo en cuenta, la cosecha en las flores de corte va a depender de 2 factores principalmente. De lo lejos que estemos en el mercado donde se quiera vender o de la estación en la cual estemos cosechando. No es lo mismo cosechar en invierno que cosechar en enero. Y no es lo mismo cosechar cuando se va a comercializar en un mercado en zona, un mercado de producción, como existe acá uno en Ruta 36, en la zona del peligro, por así decir, o cosechar para vender en el interior del país. Entonces, de esos 2 factores va a depender. Pero el estado de las flores también va a influir en el estado de las flores. Si está más abierta o menos abierta. En el caso de crisantemo se hace un corte a 10 centímetros. Ay, el cubismo entra bajo el sillón. Perdón, no te escuché bien. Ay, perdón, no me di cuenta que estaba el micrófono. Ah, no, está bien. Se corta a 10 centímetros del suelo y se eliminan las hojas del tercio inferior. Recordemos, esta cosecha es destructiva. O sea, se levanta el cultivo. No dejamos el cultivo para un posible rebrote. No, acá se levanta y se vuelve a empezar. Y el rendimiento, acá lo vemos para las 2 situaciones. Si no hacemos despunte, si cada planta va a tener una sola vara con una flor grandota, que es el caso que estamos viendo acá, entonces se va a tener una vara por planta por ciclo. En cambio, si se hace despunte, se puede tener 3 a 5 varas, depende del tipo de las variantes que vimos recién. Si era la uniflora con 2 varas florales, con 3 varas florales o con 5 varas en el caso de las multifloras. Ese es el extremo que se podría tener. Bueno, post cosecha. El crisantemo no tiene el problema que tiene el clavel de la sensibilidad al etileno, por lo tanto, digamos, es más fácil el manejo post cosecha. Se puede, siempre para todas las flores cortadas, se aconseja cumplir o respetar la cadena de agua, darle agua ni bien se corta. Esa agua, si puede estar templada, mejor. Creo que ya se dijo en alguno, no me acuerdo, en alguna otra especie, cuando el agua está templada, templada que quiere decir entre 30 y 40 grados centígrados, es más fácil que la vara floral la absorba, pero no es tan sencillo lograrlo. Poner a disposición en la producción de agua templada no es tan fácil, pero conviene saberlo. El almacenaje también puede ser en seco, y a 1 grado. Ya veíamos que, bueno, 2, 3 grados también anda bien. En otros países, como mencionamos hoy, en 2, 3 grados funciona bien. 3 o 4 semanas. Hoy lo que me olvidé de decir era que, por ejemplo, en atmósferas controladas, ¿no? En crisantemo, transporte marítimo, atmósferas controladas, ese contenedor, por lo menos hasta hace 2 o 3 años, podía sufrir un transporte marítimo de 30 días. Pero se estaban haciendo investigaciones para mejorar esas condiciones para que llegue a 50 días. Con eso se podían lograr, bueno,
calculo que otros mercados de destino o mejorar los existentes. Pero bueno, cómo esas condiciones, ya sea respetando la cadena de agua o el almacenamiento en seco, la temperatura y en el caso óptimo de atmósferas controladas, van a incidir en la vida post cosecha de esta flor de corte. En el caso que se haga un almacenamiento en seco, se puede proceder a la rehidratación recortando los tallos, más o menos 2,5 centímetros en el extremo inferior de los tallos, para promover entonces la absorción de agua y colocarlo en agua y ácido cítrico. Digamos, siempre, a ver, recuerden, el ácido cítrico, en este caso 75 partes por millón, cumple una función de biocida dentro de la solución junto al agua, o en el agua, mejor dicho. ¿Por qué? Porque normalmente lo que produce, lo que afecta la vida post cosecha de las flores cortadas es el taponamiento de los vasos por bacterios. Y los bacterios desarrollan más en pH alcalinos. Entonces, el ácido lo que aporta es eso, acidificar el medio acuoso de manera de que no proliferen esas bacterias que puedan producir los taponamientos. Y eso corre para todas, ¿m? Incluso para las flores que puedan querer poner en un florero en sus casas, y si no tienen ácido cítrico puede ser otro tipo de ácidos, como hasta el vinagre, diría. Bueno. Una pregunta. Sí, como no. Cuando decís almacenamiento en seco, se refiere a no poner los tallos en agua. Pero la Exacto. normativa del ambiente, ¿cómo sería? No, lo que se suele hacer es, se saca del agua, se envuelve en materiales tipo papel, cartón, se envuelven en papel, mejor dicho, se ponen en cajas de cartón y se disponen en cámara. Entonces, eso es una conservación en seco. Lo que se hace, eso también ojo, también vale para esquejes de clavel. En el caso de clavel, lo que se trata de promover es que la planta siga produciendo esquejes. Entonces nosotros no, el productor de esquejes lo que hace es optimizar la producción de esquejes de una plantación de plantas madres, ¿no? En este caso, se trata simplemente de acomodar los esquejes, porque todavía la cadena que hemos alcanzado, ponerle un productor, ¿no?, que hace sus propios esquejes, y no quiere enraizarlos, porque no tiene preparado todavía el suelo. Entonces lo que hace es acomodar bien en seco los esquejes, de manera que no se vayan a pudrir, ponerlos en cajas y acomodarlos en la cámara, en cámara. Ojo, sí, en cámara tienen que ir. O sea, el productor tiene que tener la cámara o alquilar una cámara. Pero se trata de, después de enraizarlos, cuando sabe que va a poder implantarlos próximamente. Pero no, esto tampoco es indefinido. Yo diría que es cuestión de 3-4 semanas, como dice ahí. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí. Gracias. Bueno, chicos, me parece que aquí estaría todo, pero como es un tema dentro de lo que son flores de corte, que presenta una complejidad en su comportamiento fisiológico y que implica que la producción tenga que tener en cuenta varias cosas. La situación en otoño-invierno es bastante diferente a la primavera-verano, y si un productor quiere multiplicar los ciclos a lo largo del año, va a tener que acomodar esas cuestiones. Entonces, bueno, por eso digo, es muy probable que haya cosas que les hayan quedado un poco dudosas,
Y en ese caso, no sé, díganme, porque considero que por ahí no es tan sencillo como puede resultar para otras especies. Cuando se le da oscuridad, Sí, ¿se tiene en cuenta la cantidad de horas que le falta de oscuridad, digamos? sí, sí. Eso, digamos, está calculado de acuerdo al momento del año, la cantidad de horas que se le tiene que dar, ya sea en horas de luz cuando la situación es otoño-invernal o en oscuridad cuando la situación es primavera-estival. Vale destacar que lo más difícil de crisantemo es producir en fin de primavera-verano, porque ustedes se imaginan lo que es oscurecer un invernadero, así sea a la mañana temprano, pero eso hace que la temperatura se eleve poderosamente. Entonces, es muy difícil con los rangos de temperatura que hemos señalado, que requieren los materiales vegetales los más frecuentes para producir, para florecer. Es muy difícil mantener la temperatura en esos rangos oscureciendo. Por eso es que en general es más frecuente que el productor de crisantemo produzca más desde fin de verano a primavera y haya como especie de una etapa donde desaparezca mucha producción de crisantemo en la etapa de fin de primavera-verano, a no ser aquellos que cuenten con invernaderos con determinada infraestructura de climatización y climatización por métodos activos, digamos, otra envergadura, ¿no?, de control climático de invernadero. Si no, es muy difícil. Eso, además de que justamente a fin de primavera y verano, la oferta de flores es mayor. Entonces, tampoco es una cuestión de oportunidad comercial en lo relativo a precios, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es conocer el comportamiento y el desafío de poder manejar el cultivo en esas condiciones. Y también saber que eh, uno puede ir a otras regiones del país eh, y, y tener que manejar este cultivo. Una cosa que no les dije es que, por ejemplo, Chile, que no figuraba hace unos años, Chile empezó a crecer bastante en el cultivo de crisantemo. Incluso más, tenía expectativas de exportar a la Argentina. Eh, entonces, bueno, cada uno va viendo qué zonas son más adecuadas. Y en esas zonas ver qué ventajas comparativas se puede tener respecto de otras en un determinado país. Pero es así, sí. Hay tablas. Volviendo a la pregunta inicial, hay orientaciones, tablas que vinculan entonces la cantidad de horas de luz o de oscuridad a darles según el momento del año. Bien, bien, gracias. Una consulta, en cuanto los tipos de crisantemo, ¿tienen distinto precio en el mercado? O sea, ¿tienen distinto costo de producción el uniflora que el multiflora? No, yo diría que costo de producción no, lo que interesa mucho cuando hay mucha oferta, digamos, de material vegetal, lo que cobra valor es si uno tiene la variedad que va a vender mejor, o si uno tiene el tipo de flor que está requiriendo el mercado. Acá hace bastante que la multiflora ganó mucho espacio. Bueno, es muy probable que el productor, hay una cosa que tienen que tener en cuenta, que no lo dije, pero hay variedades que si bien, empiezo del otro lado, si bien hay los criaderos, los vendedores, los breeders, recomiendan una variedad para un determinado tipo, por ejemplo,
unifloras de 2 o 3 varas por planta. Hay algunas variedades que el productor puede ir construyendo en distintos tipos. Por ejemplo, puede una variedad manejarla para 2 o 3 varas florales por planta y también probarla, al menos, para cultivarla como multiflora. Entonces, a lo mejor no destina un invernadero entero para hacerla de una modalidad, sino que la está manejando en 2 modalidades. Porque es cierto que él compra una variedad con los royalties, pero la arquitectura de planta la va a construir él. O sea, él va a definir cómo quiere hacerla. Obviamente van a venir con recomendaciones, pero el propio productor la puede formar la planta como a él le parezca más. Volviendo a tu pregunta, los costos por el ciclo que tiene el crisantemo más o menos son los mismos. Una multiflora no va a demandar más tiempo que una uniflora y viceversa. Es el mismo tiempo. Una cosa que no dije, que tal vez los ubica mejor. Nosotros decimos que el ciclo es corto en relación a otras especies, pero de ese ciclo, las 2/3 partes es crecimiento vegetativo. Y la tercera parte final es reproductivo. Eso para todas. Entonces, eso es lo que va también a definir en qué momento corto con la iluminación o en qué momento tengo que oscurecer para que florezca. O sea, cuando hay 2/3 partes que se van a ocupar para la altura de planta y hay una tercera parte que se va a ocupar para la floración final. Pero yo diría que la elección de qué modo trabajar el crisantemo o digamos, cómo elegir la variedad, no va en función del costo de producción, sino en el ingreso por la variedad que se trabaje. La oportunidad comercial, eso diría que define la elección del material. Perfecto, gracias. Una última pregunta. Con Sí, respecto a las plantas madre, sí, para la obtención de esquejes, sí. ¿las tienen los mismos royalty, las cultivan los productores y tienen su cultivo para obtener esquejes? Sí, los tienen, mira, los tienen. Los que tienen los royalties, acá en la zona siempre hubo un productor que tenía los royalties también de breeders holandeses y de algunos holandeses que estaban en Brasil instalados. Y ellos incluso hacían muestras, pero las muestras no eran como las que les mostré en Colombia, donde están las flores, y el productor elige las flores, sino que las muestras eran en el invernadero, con las plantas. Entonces el productor podía ver cómo era la planta y cómo eran las flores. Entonces veía todo. Es muy interesante. A ver, royalties sí, se cobran. Pero les quería decir alguna otra cosa que me estoy olvidando. Ah, una cosa. Si alguna vez, cuando ustedes vayan a un lugar donde solo se cultivan plantas madres, va a ser muy evidente que esto es así, porque no van a ver nylon negro. Van a ver solamente líneas de luz. O sea, lo que se trata de hacer siempre es asegurar crecimiento vegetativo, nunca oscurecer. Entonces, cuando entren, o si alguna vez ven un invernadero de crisantemo y no saben qué hay adentro, pero ven nada más que luces, líneas de luz, son plantas madres. Cuando ven luces y nylon negro, aunque sea rebatido en los extremos, esos son producción de flor de corte. Pero en términos de plantas, sí, hay royalties. Pero yo le diría, sobre la base de lo que pasó acá,
que en general en el tema crisantemo, no digo en rosa sí han venido a fiscalizar por los materiales que han comprado, pero en crisantemo no hay una fiscalización a ver si el productor hizo sus propios materiales o no, porque saben que tienen que volver, porque los materiales tienen una vigencia muy efímera. Entonces, el productor vuelve a comprar esquejes. Y los puede comprar acá a nivel nacional o los puede encargar. Los puede encargar a importados. Pero acá es tanto en crisantemo como en clavel, cuando los encarga, no encarga el esqueje enraizado, encarga el esqueje nada más. También esto se ve en clavel. Porque enraizarlos es muy fácil. Lo único que se necesita en el caso de clavel es que esté sano y en el caso de crisantemo que sea la variedad que conviene. Pero es así, o sea, es el esquejito sin enraizar que viene acondicionado, como ya sabemos que se puede acondicionar un esqueje, en seco, baja temperatura, y el productor lo enraiza en cuestión de semanas porque lo enraiza muy fácil. ¿Está? Sí, sí, sí. Entonces, si estaríamos, decimos lo del parcial, colegas. Sí, sí, sí. Bueno, por las dudas, después lo reforzamos en otros. Ah, voy a dejar de grabar. Espérenme un segundito.